Tengan un buen día. Para Alianza Américas es un gusto darles la bienvenida a este evento. Estamos esperando que se conecten más personas. Solo vamos a dar un minuto más. Buen día. Muchas gracias por inscribirse a este evento, por estar acá. Los jóvenes indígenas en Colombia enfrentan numerosos desafíos como la discriminación, la marginalización, el acceso limitado a oportunidades educativas y laborales, la necesidad de equilibrar la vida contemporánea con sus tradiciones ancestrales. La participación política y el liderazgo de las juventudes indígenas es clave para una transformación real de estas condiciones que les retan y avanzar hacia sociedades de bienestar para todas las personas. Hoy, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día Internacional de la Juventud, tendremos la oportunidad de escuchar a Loreini Morán, líder indígena del pueblo Awa de Ricaurte, Nariño, Colombia. Y su perspectiva y experiencia ofrecen valiosas ideas sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los jóvenes indígenas. Este evento es parte del Seminario Permanente Mirta Colón, un espacio dedicado a promover el diálogo constructivo y la acción colectiva para combatir la discriminación racial y étnica y construir un futuro más justo y equitativo. Les recuerdo que este evento será en español con interpretación en inglés y pueden habilitar esta función en la esquina inferior derecha de su pantalla en Zoom. This event will be in Spanish with English interpretation. You may enable this feature on the bottom right corner of your Zoom screen. Tengo el gusto de presentar a la moderadora de esta conversación, Marta Lucía Gómez. Ella es organizadora comunitaria de la organización Viento del Espíritu, una organización miembro de la red de Alianza América. Marta Lucía es una mujer colombiana comprometida con el trabajo de empoderamiento de comunidades migrantes en el área de Nueva Jersey. Así que muchas gracias, Marta Lucía, por estar acá y aceptar la moderación de este evento. Y también muchas gracias a Lorraine también por aceptar esta invitación. Le doy la palabra a Marta Lucía. Gracias, Hazel. De verdad que es un placer tanto para mí como para la organización participar de este espacio pertinente y en buena hora con una invitada que viene y nos conjuga precisamente estas dos celebraciones de la juventud y de los pueblos originarios. Entonces, muy bienvenida Lorraine Beatriz. Pues decir de ella que es una mujer joven, lideresa indígena del pueblo Agua de Ricaute, Nariño, que hace parte de la organización regional Camawari de la macro regional Occidente. Inició su caminar organizativo y político desde su organización territorial en el año 2014. Actualmente acompaña el proceso organizativo como coordinadora nacional de jóvenes indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Incide por la participación de jóvenes indígenas en los diferentes procesos político-organizativos, generando procesos de fortalecimiento de los y las jóvenes indígenas en pro de brindar herramientas necesarias a los jóvenes indígenas para fortalecer tanto su identidad propia y su participación en espacios a nivel interno y externo del movimiento indígena. Pues agradecemos que hoy esté con nosotros y nosotras y nosotros en esta conversación para que nos comparta su visión y experiencia en este espacio. También obviamente saludar a toda la audiencia que nos acompaña e invitarles a que hagan sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas, ya que al final de la conversación tendremos un espacio
para que Lorraine pueda entonces responderlas. Entonces, muy bienvenida Lorraine con nosotras y nosotros a este espacio. Esta conversación vamos a orientarla con algunas preguntas y quiero pues empezar preguntándote, Lorraine, ¿qué significa para ti ser una mujer indígena joven en 2024? Wakan Mari Paitarush, muy buenos días a todos. Un gusto saludarles y agradecerles también por esta invitación que es tan importante para nosotras, las mujeres jóvenes indígenas que funcionamos en roles de representación y defensa de los derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas. Eh, Respecto a la pregunta que me realizas, de las mujeres jóvenes en este 2024 es un reto. Nosotras como mujeres jóvenes nos hemos vuelto defensoras de esa autonomía, de la autodeterminación que tenemos como pueblos indígenas, de llevar a fortalecer esas estructuras organizativas en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, llamar más a esa unión, a ese tejido del pensamiento en Minga para trabajar por la colectividad y la preservación de nuestros derechos indígenas. También es un sinónimo de responsabilidad. La mujer joven indígena tiene esa responsabilidad de llevar ese legado, esa transmisión de saberes, ese sistema de conocimiento propio que nos han heredado nuestros ancestros y que nos hacen únicos como pueblos indígenas en todo el esplendor de la palabra. Ujú. Bueno, sí, claro que un gran reto esto de tener representatividad y que bien todo ese aporte de la Minga, no solo ahí en los pueblos indígenas, yo sé, pero también una incidencia importante en todo el país en los últimos años. ¿Cuál consideras que es el principal desafío que enfrentan los jóvenes indígenas en la preservación de sus costumbres y tradiciones? Son diferentes desafíos los cuales los jóvenes indígenas enfrentamos para la preservación de nuestras tradiciones. Uno de ellos es el tema del desplazamiento. El desplazamiento por diferentes factores, sean por grupos armados, sea por búsqueda de mejor calidad educativa, ofertas laborales. Ya sabemos que en nuestros territorios indígenas pues es muy complejo el tema educativo, no hay una educación de calidad. En muchos de ellos solamente se puede llegar hasta el bachillerato, pero el tema de educación superior nos implica llevar a salir a las ciudades, lo cual esto es un desafío para nosotros porque estamos expuestos a discriminaciones, estamos expuestos a sufrir diferentes tipos de violencia, sobre todo en las mujeres indígenas. Últimamente se habla de trata de personas, pero nunca nos hemos enfocado en cómo están las mujeres indígenas en este tema de trata de personas, cuando nuestras mujeres indígenas tienen que salir a las ciudades y se ven enfrentadas al... nuestras mujeres indígenas salen a las ciudades y trabajan en servicios domésticos y en estas casas reciben maltratos, ya sea por sus expresiones culturales, el lenguaje. Entonces, son cosas que nos llevan como a desarraigarnos de ese saber propio y cultural que tenemos. También el tema del conflicto armado, como lo mencioné hace rato, está atacando mucho, sobre todo a nuestra juventud, y esto hace que estén en una situación de susceptibilidad que lleva a cometer actos como el suicidio, y esto afecta también a los pueblos indígenas. Otro desafío importante que tenemos como jóvenes indígenas es la defensa, el dar ese reconocimiento de nuestras culturas, de nuestros saberes, de nuestras historias como pueblos indígenas. Estamos
en un momento del cambio, en un gobierno del cambio, pero en el cual hace mucha falta esa pedagogía para darle a entender al Huichá, a la persona mestiza blanca, de ese significado, ese respeto y esa importancia por los pueblos indígenas. Entonces es un desafío bien grande porque es cómo hablamos desde la ética, desde el valor con toda una sociedad que está colonizada. Ujú. Lorraine, la escucho en esos tres desafíos tan importantes de desplazamiento, de justicia del lenguaje y de la consideración real desde una apuesta que hizo el gobierno ya hace 8 años. Hay un capítulo étnico en el acuerdo de paz que fue refrendado en 2016. Solo como para decir que en mi experiencia acá también con inmigrantes, donde hay población obviamente indígena, pues son temas sensibles. Así es de que nos enriquece mucho si nos puedes compartir ejemplos concretos de cómo los jóvenes indígenas están contribuyendo a la protección de sus territorios y sus recursos. Nosotros como jóvenes indígenas contribuimos haciendo una cosa principal que es participación en las mingas. Muchas veces cuando mencionamos minga nos vamos a la imaginación de una movilización, de paros, y no es así. Minga también es trabajar en unidad para ir a hacer una reforestación, para ir a limpiar un camino, para trabajar conjuntos en la comunidad. Entonces los jóvenes nos estamos integrando. La mayoría de guardia indígena está conformada por jóvenes indígenas, pero también agregamos que en la guardia indígena también está la guardia ambiental, como defensores del territorio. En esto hacemos la protección, tenemos el caso del pueblo Uwa en este momento que está unido en la defensa de su territorio, en la protección de ese territorio sagrado, en lo cual nos llama también esa unidad. Estamos también acercándonos a nuestros mayores, fortaleciendo y fomentando estos diálogos intergeneracionales que nos permiten aprender más de ese cuidado, de esa protección y de ese significado de cada cosa que nos brinda nuestra naturaleza en el entorno que vivimos. Ujú. Y precisamente, También, perdón, también perdón. estamos haciendo incidencia en diferentes espacios y entidades en las cuales nos puedan garantizar ese trabajo dentro y fuera de nuestras comunidades. ¿Por qué lo digo dentro y fuera? Porque fuera es donde hacemos esa gestión y damos a reconocer a las personas la importancia de cuidar en la madre tierra y la relación que tiene la madre tierra con nosotros, los seres humanos, pero al interior de nuestras comunidades también cómo preservamos los nacimientos de ríos, cómo preservamos nuestros lugares sagrados. Entonces, todo ese trabajo también lo estamos haciendo de manera articulada y no es solamente la juventud, sino en general. Ujú. Y a propósito de esta ampliación pues, que haces del concepto de minga, de territorio, de comunidad, de unidad, ¿cómo se manifiesta el liderazgo femenino en las comunidades indígenas y cuál es su impacto en la preservación precisamente de las tradiciones y de la defensa del territorio? Bueno, el liderazgo femenino, estamos en esa lucha todavía porque es un poco difícil, estamos haciendo ese proceso de cambio, de fortalecer más a las mujeres jóvenes para que se apropien de los diferentes espacios. Estamos orgullosas porque no importa de qué pueblo, de qué organización sea, pero tenemos diferentes mujeres indígenas que están a cargo de roles importantes en el gobierno nacional, en el gobierno local. Y al decir gobierno, no solamente me refiero al gobierno del Estado, sino en el gobierno indígena. Tenemos grandes lideresas que se vienen formando y y esto está
prácticamente comprobado que nuestras mujeres, o sea, nosotras como mujeres damos como esa estructura, ese orden a las cosas, a ese sentir, esa sensibilidad que tenemos para, para proteger y para trabajar por nuestra comunidad. Siempre nosotras como mujeres indígenas hablamos de la defensa de los derechos, no solamente individuales, sino también colectivos. Y para esto también es necesario llevar a un equilibrio tanto el masculino como el femenino, pero, pero en este proceso de ese fortalecimiento del liderazgo femenino nos hemos dado cuenta que tenemos muchas mujeres líderes, porque es que solamente nos hemos enfocado en el liderazgo político y organizativo, pero hemos olvidado de esa mujer que enseña para qué sirven las plantas de la chagra, nos hemos olvidado de ese liderazgo de esa mujer que enseña el tejido y el significado de los tejidos. Entonces es un rol muy importante el que cumple la mujer porque es el de la transmisión de saberes, desde que engendra a su bebé hasta la crianza y no solamente de sus hijos y su familia, sino con toda la comunidad. Mm. Gracias, Lorraine. Y asimismo queremos conocer un poco de las estrategias o acciones que están implementando para fomentar un mayor acercamiento y diálogo precisamente entre jóvenes y sus mayores y mayoras en su comunidad. ¿Cuáles son esas estrategias y acciones? Las estrategias que estamos implementando principalmente es el fortalecimiento de los diálogos intergeneracionales. ¿Por qué estos diálogos intergeneracionales? En ellos participan hombres y mujeres, jóvenes, mayores y también participa la niñez indígena. En ello estamos dando a conocer todos esos retos y desafíos que se enfrentan en en los inicios de un liderazgo, de un proceso, pero también damos a conocer esa estructura organizativa, damos a conocer esa ley de gobierno propio, el origen del pueblo en el que nos encontramos en ese momento realizando el encuentro, porque esto es algo que permite fortalecer esos conocimientos y crear bases de identificación en nuestros jóvenes que les van a llevar a una mejor defensa de su cultura y de su identidad propia. Ujú. Y así como nos lo viene contando, narrando y explicando, pues esa tradición que se va es a través de la formación, de esa riqueza de transmisión oral que tienen, de los saberes. También hay un marco pues importante que nos hace pensar en la situación tan particular también del país, precisamente que usted ha mencionado, de situaciones de desplazamiento, aunque ese capítulo étnico dice definitivamente de salvaguardar los derechos de todos los pueblos indígenas, pero ustedes siguen enfrentando sus propias dificultades. Usted misma dice a nivel incluso de los liderazgos de mujeres, pero también de esta conversación intergeneracional tan importante que están haciendo. Cuéntenos entonces, porfa, cuáles son las principales preocupaciones de los y las jóvenes indígenas cuando deben dejar sus comunidades, porque es necesario desplazarse para continuar sus estudios, por ejemplo. ¿Considera que este desplazamiento es beneficioso o es perjudicial para la identidad cultural? Bueno, todo desplazamiento y todo cambio tiene un efecto, tanto positivo como negativo, pero hay diferencias. Todos los pueblos indígenas no son los mismos. Hay organizaciones, hay comunidades indígenas que están cerca a la urbanización, hay otras comunidades indígenas las cuales están demasiado lejos, que no tienen contacto. Tenemos jóvenes indígenas que se les dificulta demasiado hablar el español, como están los compañeros del Amazonas, los compañeros en Veras. Entonces, son diferentes factores. Uno de ellos es que se vienen a enfrentar a un mundo completamente diferente en las ciudades, completamente diferente en el cual
vuelvo y repito, Lorraine, estás en silencio. ay, perdón. Bueno, les comentaba que nuestros jóvenes indígenas están expuestos a diferentes tipos de violencia y cambios en este momento. El enfrentarse a un nuevo lugar como es la ciudad, es un mundo desconocido, porque no todas las comunidades indígenas están cerca a un pueblo, cerca a una ciudad. La mayoría están muy internas en nuestras selvas. Ejemplo, hay compañeros que se les dificulta mucho el expresarse en español, ejemplo de los compañeros en Vera, y esto los vuelve susceptibles a cierto tipo de vulneraciones. Hay personas que se pueden aprovechar de esa inocencia que manejan nuestros compañeros. El, de las preocupaciones es, uno, la sostenibilidad. ¿Cómo se van a sostener su alimentación, el hospedaje, fuera de su comunidad? Esto diciendo que pudo ser un desplazamiento voluntario, de pronto por temas de estudio, laborales. Pero cuando es un desplazamiento forzado, ya no es solamente ese joven o esa joven que salió de su territorio, sino qué situación están viviendo sus familiares dentro del territorio. De pronto ustedes dirán, ¿por qué hago énfasis al tema del conflicto armado? Es que en Colombia nuestra juventud indígena está en un tema muy sensible, muy vulnerado, porque son diferentes situaciones que Ujú, están llamando al reclutamiento. Y ujú, para mitigar esto, tanto el gobierno nacional no nos ha brindado esas garantías necesarias. Necesitamos llegar al campo, necesitamos llegar al territorio, brindando ofertas educativas de calidad, ofertas de economías, ese fortalecimiento de esa economía propia. Muchos de nuestros jóvenes indígenas se sostienen en las capitales gracias a las economías propias, que son danza, cultura, música, tejido. Esto les permite llevar ese sustento económico a sus casas. El tema del desplazamiento también hace que nuestros jóvenes, por encajar en una sociedad completamente diferente a la nuestra, vayamos adquiriendo otras costumbres que nos van alejando de lo propio. Por eso es importante fortalecer todos estos conocimientos desde las bases, para que el joven que salga a estudiar, salga, se prepare, pero complemente esa educación occidental con ese conocimiento propio que pueda llevar un beneficio a sus comunidades también. ujú. Quiere decir que esas preocupaciones pues son muy importantes. Estás hablando de una preocupación de la sostenibilidad y de cómo preservar la cultura en medio también de un mundo tan occidentalizado, tan lleno de consumo. Entonces es muy clave ese papel que juegan ustedes como juventudes. Y solo quiero dejar un paréntesis acá, seguramente porque como colombiana me toca unas fibras importantes cuando dices, bueno, aún experimentamos como los rigores del conflicto armado expresado también en reclutamiento de nuestros jóvenes, siendo que el mismo acuerdo ha reconocido ese impacto desproporcionado que sufrieron los pueblos originarios precisamente en ese conflicto. Entonces, gracias por dejarnos ahí de todas maneras como esa luz también, esa lucecita en rojo que llama la atención. Y a propósito de esas luchas para preservar la identidad y cómo mantenerse firmes en todos estos saberes que quieren transmitir, queremos preguntarte qué papel juega la tecnología en la lucha por preservar la identidad cultural y las tradiciones indígenas. Bueno, tenemos que hacer también un énfasis que después de esa situación tan delicada que vivimos a nivel mundial, que fue lo del COVID, el uso y manejo de las tecnologías
ha dado un cambio y a ese aprovechamiento y uso, ¿no? Desde las comunidades indígenas y también de los jóvenes indígenas hemos mirado estas herramientas como un medio de dar a conocer nuestras culturas y, vuelvo y repito, nuestros emprendimientos propios. Tenemos muchos emprendimientos propios de jóvenes indígenas que cuentan con redes sociales, Instagram, Facebook y demás. También dar a conocer los diferentes procesos que está llevando las organizaciones indígenas a nivel nacional en pro de los pueblos indígenas y en este momento estamos, ejemplo, con el tema de las reformas de las diferentes leyes, la ley minera, el tema de la COP, y todo esto nos permite, y estas tecnologías nos permite visibilizar todos estos procesos, que de pronto alguien no conoce del pueblo Aguá. Ingresa a internet, va a encontrar el significado del pueblo Aguá, la cosmovisión, el origen, sus tradiciones, y quizá esto también le permite familiarizarse más y tener una sensibilidad. Pero como todo tiene su pro y su contra, también tenemos que manifestar que el tema tecnológico hay que saberlo manejar. Hay que saber nosotros como pueblos indígenas saber qué vamos a mostrarle a ese mundo y qué no. Ujú. Lorraine, ¿cómo enfrentan ustedes las amenazas del conflicto armado y la explotación industrial, especialmente en relación con la defensa del territorio? Bueno, esto es un poco complejo y expresarlo de manera unificada es un tanto difícil porque cada pueblo afronta esta situación de manera diferente. El tema del conflicto armado es algo que nos está afectando en la mayoría de los pueblos indígenas acá en Colombia. eh, Nos lleva al desplazamiento y todo ello. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues el tema de fortalecimiento de las guardias indígenas es importante porque son nuestros principales defensores. Ellos son quien, junto con las autoridades, ponen el frente a estos conflictos, a estos grupos presentes. Estamos también, podríamos decir que como autoridades indígenas se tiene una participación en el Comité Nacional de Participación en los diálogos de paz que están avanzando, pero no se han visto resultados. No se han visto resultados porque están en un lugar dialogando por el tema de paz, la desmovilización y todo eso, pero en territorio sigue el conflicto, siguen las minas antipersonas, siguen las amenazas, sigue el reclutamiento, siguen los desplazamientos. Entonces es algo que nos tiene en zozobra y que por más de que estemos armonizados, contemos con nuestra medicina, contemos con nuestra guardia y nuestros bastones de mando, enfrentarse a un grupo que tiene minas y armas nos pone en una situación compleja. Y avanzando con el tema de la explotación industrial, tenemos que manifestar que esto también vienen ligados con grupos armados que están en defensa de la minería ilegal, de las minerías legales, de las multinacionales que están llegando a nuestros territorios a extraer esas riquezas que tenemos propias. Hemos dicho, si el oro, si los demás metales están dentro de la tierra, es porque ahí deben de estar y no se deben de extraer. Wow. Pues Lorraine, muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora y que seguramente siempre quedamos como en pausa para poder continuar, pero gracias por toda esta conversación que también hace de manera importante como visibilizar denuncias y cosas que continúan pasando. Y pues ahora queremos abrir el espacio precisamente para las preguntas de nuestra audiencia. Entonces, Lorraine, si está bien contigo, voy como a agrupar de a dos preguntas. ¿Te parece bien? Leo dos preguntas, respondes y vamos con otras dos.
¿Te parece? Ok, perfecto. Listo. Entonces, la primera pregunta de nuestra audiencia es, ¿cómo se están atendiendo las violencias contra las mujeres jóvenes? ¿Cómo está respondiendo la justicia propia para evitar la impunidad? Y la segunda es, ¿nos puedes platicar un poco de ti? ¿Cómo llegas a este trabajo y a esta lucha? Bueno, en la primera es desde la Organización Nacional Indígena, se cuenta con una resolución de mujeres indígenas que, que esto está construido en pro de la defensa de los derechos de las mujeres, de salvaguardarlas. También contamos con el tema de estrategias de prevención desde lo propio y que eso se tiene que fortalecer obviamente en cada uno de los territorios, pero se cuentan con estas estrategias. Y en referente a cómo estoy en este espacio, pues es un espacio que me lo he ido ganando de pulso a pulso, como dicen. Vengo desde muy joven participando en diferentes procesos de liderazgo. Soy víctima del desplazamiento forzado en el momento en el que nos tuvimos que desplazar a otro municipio. Ahí inicié el proceso de liderazgo, pero con comunidades afro, porque me desplacé a un municipio de la costa pacífica. En diferencia a esto, ya cuando regresé a mi territorio, seguí trabajando. Como dicen por ahí, al que le gusta, le sabe. Y a mí me fascina trabajar con las comunidades, el Mm, conocer de las otras personas. Eh, Regresé a mi pueblo, me vinculé nuevamente con mi organización local, que es el Cabildo Mayor Agua de Ricaurte, Camaguari. Empecé a participar en diferentes espacios de la organización, lo cual me brindó también la oportunidad de ejercer diferentes roles dentro de, de el equipo administrativo de la organización. Pese a ello también, todos estos espacios, nosotros como organizaciones indígenas los manejamos de manera autónoma y se eligen por asambleas. Las comunidades son quienes nos eligen para estar en estos espacios. Pese a ello, ya en el 2016 inicié el espacio de liderazgo a nivel regional y nacional en Colombia, lo que me llevó a estar representando la macrooccidente en el Consejo Nacional de Jóvenes. Y posteriormente a ello, en el 2021, me han elegido también como coordinadora nacional de jóvenes indígenas en UNIT. Entonces es un trazar, no es que esto va a salir a surgir de la noche a la mañana. Esto consta ujú. de sacrificios, de esfuerzos y no solamente sacrificios personales como el familiar, el laboral, el académico, sino que hay muchos otros sacrificios que muchas veces en una pantalla, en un discurso, no se notan. Por eso el trabajo de liderazgo es algo a quien le guste porque va a tener cosechas buenas, cosechas malas, pero siempre tenemos que saber que nuestro pensamiento tiene que estar conectado con nuestro sentir y con nuestro actuar. Ujú. Pues reconocemos detrás de esta exposición toda esa experiencia, trabajo, ires y venires, Lorraine. Y las otras dos preguntas son, ¿nos puedes platicar qué pasa con la población indígena en retorno? Y dos, ¿cómo enfrentan la forma de integrarse a la comunidad? Bueno, las comunidades indígenas en retorno es un tema un tanto complejo porque hay muchas de ellas que no es que apenas hayan salido a la ciudad o a las diferentes localidades o municipios, sino que ya llevan bastante tiempo y se han adaptado a una costumbre de supervivencia muy diferente, lo cual a ello nos toca hacer una construcción de una ruta que permita dar garantía a sus derechos, permita hacer un acompañamiento psicológico por el lado occidente, pero también un acompañamiento de sanación, un acompañamiento espiritual desde lo propio, porque
un niño una pareja que salió de su comunidad y que tuvo un niño acá en la ciudad y que pretenda regresar en este momento, ya que el niño tenga unos 10, 12 años, es un poco complejo para ese niño. Entonces, no es solamente de que vamos a decir, van a regresar a su territorio y ya, sino que también tenemos que ver cómo salvaguardamos, cómo le enseñamos estas adaptaciones de vida en su territorio y también el tema de demostrar las garantías, porque muchos de estas desplazamientos de las familias indígenas ha sido por el tema de la violencia y que no solamente ha salido una familia de un hogar, sino la familia en todo su núcleo. Ujú. ¿Me repite la segunda, por favor? La segunda es cómo enfrentan la forma de integrarse a la comunidad. No sé si es parte de lo que estabas diciéndonos de Sí, sanación y eso. Ujú. eso se tiene que hacer un acompañamiento y esto es de tiempo, paciencia y mucho trabajo conjunto. Lorraine, ¿cómo podemos apoyar y abrir espacios para las comunidades indígenas en organizaciones de la sociedad civil? Y la siguiente es, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Bueno, primero en el tema de apoyar y abrir espacios sería entrar en un diálogo. Cuáles son los objetivos de ellos, en qué escenarios tenemos que conocer esas estructuras. Y agradezco a las personas que están interesadas en abrir estos espacios porque es de vital importancia para nosotros como comunidades y organizaciones indígenas que hacemos parte de la sociedad civil, tener esa participación en diferentes espacios de incidencia que nos permitan dar a conocer las realidades que se viven en los territorios indígenas, pero no solamente quejas, sino que también podamos dar aportes de cómo podemos trabajar de manera articulada con las diferentes entidades, gobiernos nacionales y gobiernos internacionales, por esa defensa y garantía de vida digna para nuestras comunidades indígenas en los territorios. Entonces, si gustan, también puedo dejar el correo de la Coordinación de Juventud para que se puedan comunicar con nosotros y poder tener una conversación más armada a esto. Oh, claro que sí, muy pertinente que nos lo ofrezcas. El acceso a infraestructura es vital para la movilidad, las comunicaciones y servicios esenciales como agua potable y energía eléctrica. ¿Cómo podrían los gobiernos incluir la perspectiva y la cosmovisión de los pueblos indígenas en Colombia para construir este tipo de infraestructura en armonía con la visión de los pueblos indígenas de vivir en balance con la tierra, el agua y las especies nativas? Yo soy una de las personas que dice que todo lo que se tenga que trabajar o se quiera desarrollar con las comunidades indígenas se debe de construir con ellas. No podemos construir una propuesta de infraestructura, ejemplo, desde afuera, desde la oficina, sin conocer el territorio. Entonces es importante escuchar a esa autoridad, a ese mayor, a esa mujer, a ese joven, de cómo quieren eh, 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 este cambio. Hace rato yo mencionaba que es importante la inversión en el campo, la industrialización, que esto permite también tener una garantía de una economía para nuestras familias, generar empleos dignos, pero todo ello se tiene que consensuar con nuestras comunidades, porque todo cambio trae algo positivo y trae algo negativo. Tenemos el convenio 169 que llama a la consulta previa, libre e informada, pero también tenemos el tema del consentimiento previo, libre e informado que tenemos que trabajar. También hay algunas cosas algunos temas que no llaman directamente a la consulta, pero sí a ese consentimiento, sí a esa comunicación tanto entre la organización que quiere desarrollar este proyecto en nuestras comunidades y también
ese diálogo, ahí podríamos decir un diálogo intercultural que permita construir de una manera dulce todo este proceso. Nuestros mayores han dicho todo lo que se construye con paciencia, de manera positiva, va a dar excelentes frutos siempre y cuando esté pensando en lo colectivo sin afectar a nadie. No podemos pensar de pronto en construir un puente o una carretera o ubicar una antena, sea de telefonía o energía eléctrica, sin saber si ese punto donde vamos a trabajarlo es un lugar sagrado. Y esto tenemos que trabajarlo, construirlo con las comunidades para evitar esos choques. Otra pregunta que viene acá, ¿cómo este tipo de desarrollo impacta la preservación de la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas en Colombia, especialmente la transmisión del saber a jóvenes indígenas? Bueno, hace rato mencionábamos, voy a mencionar un ejemplo como el tema de las tecnologías. El tema de las tecnologías y el tema de la transmisión de saberes es algo que ha afectado, porque últimamente los niños son con el celular y se olvidan de interactuar con la familia, con la naturaleza. Y antes, ¿qué era lo que hacíamos? Nos sentábamos cerca al fogón a desgranar los frutos o a hacer el tejido y en medio de ello ya empezaban los cantos, empezaban las conversas, las narraciones de las historias y esto pues obviamente ha ido perdiéndose con el uso de las tecnologías. Pero entonces es como nosotros podemos incluirnos ahí. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué han hecho diferentes organizaciones? Han optado por buscar aplicaciones animadas para el fortalecimiento del idioma propio, en la cual ya los niños por medio de juegos, por medio de cantos, van aprendiendo su idioma propio. El tema de las vías, lo digo de manera muy personal, es algo que siempre he dicho, es algo muy necesario para nuestras comunidades indígenas, el acceso por el tema de salud, por el tema de poder sacar sus productos y poderlos comercializar, pero también nos expone más a que ese mundo occidental entre a nuestros pueblos. Entonces, es como nosotros, como organizaciones indígenas, salvaguardamos nuestros conocimientos, pero también como el gobierno nacional hace esa, esa participación o trabajo de manera articulado con nuestras organizaciones para poder garantizar estas salvaguardas. Bueno, tenemos acá 3 preguntas más. Voy con estas 2. Eh, ¿Cuáles son las principales diferencias entre la cosmovisión del pueblo Awa y la cosmovisión occidental? ¿Puede hablarnos también del papel de la espiritualidad en la identidad de los Awa? Bueno, nosotros como pueblo Agua, nuestra cosmovisión nos llama a creer en 4 mundos. El mundo de abajo, que está bajo la tierra, el, el segundo mundo que es este en el cual vivimos, los seres humanos que estamos normal, el mundo de arriba, que es donde están las aves, y el cuarto mundo, que están donde están los astros, donde están nuestros espíritus, pero algo que nos diferencia y que hace nuestro origen es la creencia de que el Ingalagua, gente de la montaña, nace del árbol grande, de la unión de la barbacha negra con la barbacha blanca. Esta es nuestra cosmovisión. Vuelta en el mundo occidental está el tema por el lado católico que Dios nos creó por Adán y Eva, está el conocimiento la científico que fue de una explosión, que ve la evolución del mono, pero para nosotros como pueblo agua es este. Para otros pueblos va a ser que nació de la piña, para otros que nació del nacimiento del sol en el momento del amanecer. O sea, son diferentes. Somos 115 pueblos en Colombia que cada uno tiene una cosmovisión diferente.
Hasta ahí está la respuesta, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, vamos con la siguiente y es, en la estrategia tecnológica de la organización indígena, ¿ustedes han considerado la posibilidad de grabar una serie de audio, podcast y videos cortos sobre múltiples temas claves para preservar y difundir los saberes y tradiciones indígenas, especialmente para aquellos miembros de la comunidad que han sido desplazados? Bueno, desde la organización indígena tenemos diferentes consejerías. Son 10 consejerías que conforman a UNIC. Está la consejería mayor, que está el representante legal, el consejero Orlando Rayo, está la consejería secretaría general a cargo del consejero Gerardo Jumí, está la consejería de salud y medicina tradicional, la Consejería de Administración y Finanzas, la Consejería de Planes de Vida, la Consejería de Educación, de, de Comunicaciones, la Consejería de Derechos Humanos, la Consejería de Mujer, Familia y Generación, a la cual nosotros estamos adscritos como Coordinación Nacional de Jóvenes, y la Consejería de Territorio. Cada una de estas consejerías bueno, también me olvidaba que está la Coordinación Nacional de Guardia Indígena. Cada una de estas consejerías tiene un proceso diferente de trabajo en el cual realizan también piezas publicitarias, trabajos de comunicación. Se han realizado diferentes podcasts y diferentes videos. Entre ellos también está el tema de la preservación y cuidado de la biodiversidad, el tema de los emprendimientos propios, el tema de las situaciones que viven cada una de nuestras organizaciones. Entonces, respecto a esta pregunta, son procesos que se pueden estar analizando para trabajar el futuro o se pueden estar trabajando, y si de pronto están en disposición de querer tener un acercamiento con ONIC para poder apoyar en esta creación y construcción de podcasts y videos, estamos abiertos a nuevos trabajos. Oh, gracias siempre por dejar ahí la puerta abierta, Lorraine, y por su disposición. Se nota siempre atender como puentes, qué importante. Y bueno, esta conversación es de tanta importancia y pertenencia para nosotros que acá nos siguen llegando preguntas. Leo esta. ¿Qué nos puedes contar del vínculo con otros liderazgos indígenas en Venezuela, Ecuador y otros países? Bueno, nosotros como pueblos indígenas, eh, en un inicio y en este momento en algunos también, no contamos con ese tema de fronteras. Para nosotros, todos nuestros territorios somos hermanos, trabajamos unidamente. Ejemplo, el pueblo Agua es un pueblo indígena binacional, porque estamos en el departamento de Nariño y nuestra ubicación geográfica llega hasta la parte fronteriza de Colombia y Ecuador. Entonces también tenemos compañeros agua en el Ecuador. En el Ecuador se cuenta con una organización indígena agua. También estamos en el departamento del Putumayo, lo cual nos llama a tener una mesa de concertación del pueblo agua, donde se reúnen las 4 organizaciones. Y esto mismo sucede también con los pueblos indígenas de los otros países. También tenemos los compañeros guayú que están en frontera con Venezuela. En el momento de incidir y trabajar de manera unida, haciendo honor a uno de nuestros pilares, que es la unidad, pues unimos esos pensamientos, unimos esas estrategias, porque quizá los compañeros indígenas del Perú, las compañeras indígenas jóvenes del Perú llevan unos procesos muy importantes, los cuales esos conocimientos y esas experiencias pueden alimentar el proceso que está llevando la juventud indígena en Colombia. Entonces es importante esos intercambios de experiencia en espacios de interacción e incidencia como sociedad civil, lo cual es en la ONU, en el foro permanente y en los diferentes espacios que se brindan, nos unificamos.
trabajamos de manera unificada como regional, como pueblos indígenas. Ujú. Muchas gracias, Lorraine. Y bueno, estas preguntas muestran no solo el interés por el tema, pero sugieren también el cómo es que podemos apoyar, cómo podemos mantener una articulación, qué estamos haciendo bien, en qué participar. Y obviamente lo que pasa con los pueblos indígenas en Colombia, pues pasa con Colombia, obviamente. Entonces, gracias por esta conversación desde la vida, desde el compromiso. Qué agradable, Lorraine, escucharla a usted como joven mujer indígena con estas apuestas tan claras y que reflejan pues una articulación con la organización con la que está y obviamente desear lo mejor en estos recorridos y tramos que siguen. Y también yo creo que a toda la audiencia nos quedan como esas alertas también de lo que todavía está pasando y ya no debería estar pasando, ¿cierto? Porque ya deberían estar sucediendo es garantías de no repetición cuando ha habido declaraciones de esa desproporción con que han vivido los pueblos indígenas el impacto de la violencia en Colombia. Muchas gracias por todo su trabajo, su lucha, pero gracias por la manera de narrar, Lorraine. Eh, Nos ha servido y pues ya el tiempo se va terminando, así es de que vamos como cerrando este tiempo de las preguntas y con esto vamos entonces concluyendo la conversación. Obviamente no el tema, pero sí la conversación. Le agradecemos a Lorraine por habernos compartido saberes, sentires y agradecemos obviamente la participación de toda la audiencia que estuvo acá hoy. Gracias por sus preguntas. Gracias también por el seguimiento que seguramente podremos dar. Y antes de terminar, pues queremos invitarles a que sigan participando de los eventos de Alianza América y en el chat compartimos las fechas de los próximos eventos. Está, por ejemplo, la fecha del próximo 11 de septiembre, vulnerabilidades que afectan a las personas adultas mayores, así es de que por favor sigan ahí la información y de esta manera cerrar y decir que es un placer para Alianza América mantenernos pues desde la apuesta de este seminario permanente de Mirta Colón. Saludos por Colombia y un abrazo a toda la ancestralidad, Lorraine, y también a toda la audiencia. Gracias y un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por este espacio de vital importancia para nosotros como mujeres jóvenes lideresas. Es importante dar a conocer de estos diferentes procesos que se están llevando. Siempre hemos sido de las personas que decimos tenemos que trabajar de manera colectiva. Por eso mi disposición a trabajar con cualquiera de las personas que lo requieran. Las puertas de la Organización Nacional Indígena de Colombia están abiertas. Cuenten con la Coordinación Nacional de Juventud para apoyar cualquier proceso de trabajo que nos permita fortalecer todos estos conocimientos propios y garantizar esa formación a nuestros jóvenes indígenas que permitan aumentar esa identidad cultural, esa autoestima desde lo propio. Hasta ahí, Shabbat. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algo más por ahí que alguien quiera decir. Todavía nos quedan como 3 minutos o reiteramos pues nuestra despedida. Hazel. Muchas gracias, Marta, por moderar esta conversación. Muchas gracias a Lorraine nuevamente por compartir con nosotros. Quisiéramos tener muchas más horas para hablar con ella. Dígame, Lorraine. Sí, también hacerles una invitación de que pueden seguir las páginas de las redes sociales de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, también de la Mesa Permanente de Concertación, también igual en estas dos aplicaciones. Ahí podrán ver y hacer seguimiento de todos los procesos que manejan las organizaciones indígenas acá en Colombia. Gracias, Lorraine. Estamos muy atentos al trabajo de la UNIC, el trabajo que usted realiza y les invitamos a que estén muy atentos de las próximas actividades del Seminario Permanente Mirta Colón.
Un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo.